Hola, bienvenidos a este video y bueno, en esta ocasión les estaré platicando un poco sobre mi experiencia y lo que aprendí de el primer semestre de lingüística aplicada en la ENALT. Entonces este video lo hice más que nada como un complemento para todas aquellas personas que están interesadas en esta licenciatura, para que conozcan un poco más de qué trata, de qué va cada materia y unos cuantos detalles que también les voy a platicar y que a lo mejor no encuentran en algún otro lugar. Y bueno, lo primero que les voy a mostrar es la diferencia entre la tercera lengua y la lengua objeto de estudio. La lengua objeto de estudio es una lengua sobre la que ustedes ya deben tener cierto dominio, al menos un B2 más, y es la que utilizan al momento de presentar el EDI, que ya tengo un video sobre el EDI, si lo quieren revisar se los dejo en la parte de aquí arribita. Entonces la lengua objeto de estudio puede ser una de estas tres. Puede ser alemán, francés o inglés, dependiendo de cuál conozcas mejor, puedes presentar tu EDI en alguna de esas tres lenguas. Ahora, en mi generación, que por cierto es la cuarta generación de la licenciatura, somos solamente 25 estudiantes en la sección de inglés, hay 6 estudiantes en la sección de francés y no hay ningún estudiante en la sección de alemán porque ninguno presentó un EDI de alemán, entonces esa área se quedó así. Y bueno, ahora hablemos sobre la tercera lengua. La tercera lengua es simplemente una de las partes que tiene la licenciatura, pero la lengua objeto de estudio es sobre la que se va a basar la carrera para ti, entonces es la que vas a profundizar y utilizar más. Al momento de elegir una tercera lengua, que es hasta el segundo semestre, puedes elegir una de todas estas. Y me parece que los grupos que se abren para estudiarlas también son grupos que se comparten con estudiantes de otras licenciaturas a los que les piden también que estudien algún otro idioma. Entonces, por ejemplo, puedes tomar tu tercera lengua como alemán y vas a estar con estudiantes a lo mejor de la Facultad de Ingeniería y de la Facultad de Química y todos ahí metidos, aunque sean de diferentes licenciaturas, pero lo que tienen en común es que van a estar estudiando alemán, ¿no? Entonces ese es un dato curioso y algo que hay que tener en cuenta para no confundirse a la hora de elegir la licenciatura y pensar que la lengua que elijas es sobre la que se va a basar más. No, esto es simplemente pues una de las habilidades que debes desarrollar también a lo largo de la licenciatura. Sobre las materias que llevé este semestre, bueno, lo que aparece en pantalla es únicamente la sección del primer semestre que aparece en el mapa curricular de la licenciatura, así que si lo quieren revisar completo les voy a dejar el link en la cajita de información. Pero bueno, como les decía yo, este video es solamente sobre el primer semestre porque es lo único que conozco hasta ahora, entonces vamos a tomar solamente este pedacito. Llevé 7 materias, como decía. La primera es interacción oral y producción escrita, que es del eje de formación de perfeccionamiento de la lengua de estudio. Luego también está lingüística aplicada y lenguas como objeto de estudio y dimensión fonética y fonológica de una segunda lengua, que es del eje de ciencias de referencia. Está también la materia de didáctica de las lenguas y aprendizaje en diversidad de contextos y observación de clase, que es del eje de formación de didáctica de las lenguas. Y finalmente está también la materia de dinámica de grupos y técnicas teatrales y metodología y ética del trabajo universitario. Estas dos últimas materias pertenecen al eje de formación del desarrollo profesional. Algunas de estas materias tienen truco, entonces se los voy a platicar un poquito más adelante también. Después, como les decía, hay ciertos detalles que tal vez no encuentren en otros lugares porque son partes de la experiencia de estar en la licenciatura. Y bueno, el primero es bastante obvio, pero creo que vale la pena mencionarlo. Algunas de las materias que tomas van a tener sus clases en la lengua objeto de estudio que tú hayas seleccionado. También van a haber lecturas y materiales que estén en esa lengua de objeto de estudio, entonces tienes que ir desarrollando la habilidad de leer, de escuchar, de todo esto mucho más fino, porque ahora sí que viene lo bueno, ¿no? Luego, lo que les decía de las materias truco. Hay materias que se dividen en dos partes.
Solamente hay 2 este semestre, más adelante supongo que también hay cosas parecidas, pero en este semestre la materia de lingüística aplicada y lenguas como objeto de estudio es literalmente la primera parte de lingüística aplicada y la segunda parte de lenguas como objeto de estudio. La primera parte está impartida por un profesor y la segunda parte por otro. Entonces después tienes una calificación de la primera parte, una calificación de la segunda parte, y esas 2 calificaciones se promedian para obtener la calificación final de la materia. Un poco extraño la verdad, pero pues así es, ¿no? Pasa lo mismo con la materia de dinámica de grupos y técnicas teatrales. Son 2 partes, 2 profesores distintos, 2 calificaciones y un promedio. Y la siguiente cosa curiosa que sucede es que hay materias que las vas a tomar con las personas, únicamente con las personas que tienen la misma lengua objeto de estudio que tú, porque se imparten en esa lengua. Entonces, por ejemplo, en mi caso de inglés es interacción oral y producción escrita de inglés, dimensión fonética y fonológica de inglés y observación de clase en inglés. Entonces, esas son solamente con tus compañeros de inglés. Y hay otras que son materias como mixtas y que se imparten en español porque pues unos hablan francés, otros alemán, otros inglés. Entonces pues la lengua común aquí sería el español. Y son estas 4: lingüística aplicada de lenguas como objeto de estudio, didáctica de las lenguas, dinámica de grupos, técnicas teatrales, metodología y ética del trabajo universitario. Son estas 4. Y bueno, una cosa que me gustó bastante es el espacio que tenemos para tutorías grupales y tutorías individuales. Entonces, las tutorías grupales tienen tal cual una hora específica dentro del horario de este semestre, y las teníamos con la coordinadora de la licenciatura, lo cual es muy bueno porque en estas tutorías discutíamos sobre a lo mejor algún problema que estuviéramos teniendo con algún profesor, a lo mejor algún buen comentario que tuviéramos que hacer, algún reconocimiento, alguna sugerencia, lo que sea que el grupo tuviera que decir. Este era el momento y ese era el espacio para hacerlo. Y las tutorías individuales, pues simplemente tú eliges a un profesor que se haya postulado para ser tutor y recibes, tú te pones de acuerdo con ese profesor para reunirte de manera personal y pues te hacen preguntas sobre cómo te sientes en la carrera, qué tal estás organizando tu tiempo, cómo estás estudiando y ese tipo de detalles para ver cómo estás manejándote en la carrera. Un detalle más que también está muy padre es la mediateca de la escuela. En ella se imparten diferentes actividades, entre las que destacan, por ejemplo, teletandems y círculos de conversación. Y bueno, estos espacios son más que nada actividades extracurriculares, pero se prestan para que tú practiques la lengua que estás pues aprendiendo o que ya estás desarrollando tal cual. Y bueno, por ejemplo, yo tomé un teletandem con una universidad de Japón, la Universidad de Miyazaki, y me asignaron con un estudiante de esa universidad. Platicábamos, no sé, los jueves a cierta hora y utilizábamos el inglés, aunque ninguno de los dos era nativo hablantes, pues ya podíamos comunicarnos y estar ahí practicando la lengua. Y eso me parece increíble, la verdad. Ahora sí, tal cual, el horario de clases. Este es el horario que llevé este semestre, pero me imagino que después puede variar para futuras generaciones, entonces sirve simplemente como una referencia. Solamente hay turno matutino en la licenciatura y eso es algo importante que debes tener en cuenta y algo que yo no sabía cuando ingresé a la licenciatura, pero afortunadamente no me afectó en nada. Y bueno, pueden ver que la mayoría de las clases duran 2 horas, 3 horas. Había algunos espacios de hora libre los lunes, los jueves y los viernes. Y en general así es como luce el horario. Si quieren ver los horarios de la sección de francés, de la sección de alemán, de los semestres 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pueden revisarlos en el link que les voy a dejar en la cajita de información. Pues eso. Y bueno, ahora sí pasemos al meollo del asunto, las materias. Les voy a hacer un resumen muy general de lo que hicimos en cada una de las materias para que sepan de qué tratan, pero tengan en cuenta que esto puede cambiar también un poco porque pues estas clases fueron en línea por lo mismo de la pandemia, entonces a lo mejor a futuro los planes cambian un poco, las actividades cambian un poco,
pero para tener igual una perspectiva les voy a compartir la información que tengo, tanto de experiencia personal como tomada de los planes de estudio que los profesores nos compartieron. Entonces, la primera materia es interacción oral y producción escrita. En esta materia, el objetivo más importante era que ocupáramos la lengua objeto de estudio que elegimos. Entonces, hicimos actividades de escritura y con ello viene pues correcciones de gramática, correcciones de redacción, aprendimos vocabulario, pronunciación, desarrollamos habilidad auditiva, hubo lecturas y también discusiones grupales, temas como calentamiento global, dietas vegetarianas o no, la pandemia y todo ese tipo de cosas que se prestan para debates grupales. Entonces eso está muy padre, vimos fragmentos de películas, escuchamos canciones, jugamos crucigramas, jugamos un montón de cosas que nos ayudaron mucho y la verdad esta materia me gustó mucho. Creo que es como la clase ideal de idioma que me hubiera gustado tener desde que empecé a estudiar pues inglés en mi caso, y eso es más o menos lo que hicimos. Después está la materia de lingüística aplicada y lenguas como objeto de estudio. Y bueno, esta materia se divide, como les dije, en dos partes. La primera parte de lingüística aplicada vimos tal cual qué es la lingüística aplicada. Vimos las áreas de la lingüística aplicada, como pueden ser, por ejemplo, traducción, lexicografía, lingüística clínica, lingüística forense, neurolingüística, psicolingüística, sociolingüística, ingeniería lingüística y un montón de áreas. También vimos las diferencias de la lingüística aplicada con la lingüística teórica y vimos los tipos de investigación que son cuantitativa y cualitativa, ¿no? Y en la segunda parte vimos la relación entre cultura y lengua, vimos conceptos básicos de morfosintaxis, de semántica, de pragmática y también vimos las clasificaciones que tienen las lenguas del mundo. Y ahora la materia de dimensión fonética y fonológica de una segunda lengua. Esta materia yo diría que fue de las más complicadas que tuve este semestre por la cantidad de conceptos y la complejidad de los mismos. Entonces, vayamos a ello. Esta materia gira en torno a la pronunciación, literal, la pronunciación y todo lo que va alrededor de ella. Entonces vimos como conceptos básicos a lo mejor morfemas, fonemas, alófonos, el estrés, la entonación, los acentos, los dialectos, un montón de cosas. Vimos también una introducción muy superficial al alfabeto fonético internacional, eso está muy padre. Y bueno, vimos tanto eso como el alfabeto fonético internacional específicamente del inglés. Y con todo esto del alfabeto fonético vienen las vocales, las consonantes, los diptongos, los triptongos, un montón de cosas. Vimos también un poquito sobre la prosodia, que va más que nada sobre la entonación, el tono de la voz, el ritmo de los idiomas, un montón también de cosas ahí, pero pues para que se den la idea. Vimos también los órganos que se utilizan para el habla, el diafragma, la lengua, los dientes, las partes de la boca, el paladar, mucho a detalle. Vimos la pronunciación estándar del inglés, les digo en mi caso yo soy del área de inglés, y vimos también las variantes del inglés, que si el inglés británico, que si el inglés rótico, si que el inglés no rótico. Entonces ya pueden darse una idea de que esta materia es bastante pesada, pero la verdad está muy interesante. Después está la materia de didáctica de las lenguas y aprendizaje en diversidad de contextos. Y en esta materia vimos primero, obviamente, qué es la didáctica. Vimos métodos para la enseñanza de lenguas extranjeras, teorías de la adquisición, enseñanza y aprendizaje de lenguas, la dimensión intercultural de la enseñanza de lenguas, los temas transversales, y diseñamos algunos materiales para simular lo que aplicaríamos en una actividad grupal. Una de las actividades más interesantes y que fue de hecho creo como el trabajo final fue diseñar un material para un grupo que tuviera un alumno invidente. Entonces muy padre y te ponen a pensar.
Después está la materia de observación de clase. Y esto de primer momento puede ser un poco extraño, pero ya que lo estudié, tiene sentido totalmente. Entonces, esta materia es literal lo que dice su nombre, observar clases. Si hubiéramos estado en la modalidad presencial, esto habría sido pues observar clases en la misma ENALT con la autorización de los profesores, pero bueno, ahorita estamos en modalidad en línea, ¿no? Entonces lo que hicimos fue observar videos de clases reales alrededor del mundo y pues teníamos que recabar datos específicos sobre las mismas, ¿no? Por ejemplo, cuánto se tarda el profesor en responder las dudas o si las responde o no, qué tanta atención le da a ciertos estudiantes, qué tanto se tardan los estudiantes en responder a las preguntas del profesor y un montón de detallitos así. Entonces, después de recabar estos datos, teníamos que hacer un análisis y una reflexión. Y estos datos se utilizan para tener una constante retroalimentación. Tanto tú, si estás observando una clase, le puedes dar una retroalimentación al profesor que la está impartiendo, o a ti te pueden dar una retroalimentación a alguien que esté observando tu clase. Y dentro de todo esto de recabar datos viene algo muy importante, que es la ética de la observación, que tú tengas o transmitas una confianza a la clase que te está permitiendo pues que los observes, y también que distingas entre los datos objetivos y subjetivos, cosas que tú puedes estar interpretando pero que a lo mejor no son realmente lo que está sucediendo en la clase. Y bueno, también es muy interesante, pero también es bastante complejo. Después tenemos la materia de dinámica de grupos y técnicas teatrales. Y bueno, esta también está dividida en dos partes. Entonces, la parte de dinámicas de grupos exploraba principalmente los fenómenos grupales, las técnicas que pueden ser de diferentes tipos y con diferentes propósitos para implementar en una clase, que pueden ser a lo mejor técnicas que ayudan a los estudiantes a colaborar, que ayudan a los estudiantes a repasar lo aprendido, que sirven para conocer la personalidad de los integrantes de un grupo, etcétera. Luego los roles en el grupo, que esto también es un montón de roles, que pueden ser por ejemplo el líder, el portavoz, el emergente, el observador, el moderador, etcétera. Un montón de diferentes fuerzas que actúan dentro de un grupo. También, como decía, la personalidad de los integrantes de un grupo, que es algo que influye en las dinámicas, el trabajo en equipo y las relaciones de poder dentro de un grupo. Todo dentro de un grupo. Y la segunda parte es técnicas teatrales. Esta materia tiene como principal objetivo que nosotros desarrollemos habilidades de expresión. Entonces hicimos ejercicios de expresión corporal, hicimos lecturas y ejercicios de expresión vocal, y sobre todo son actividades que te ayudan a ti a pararte frente a un grupo y que todos te escuchen, que sepas transmitir con tu cuerpo, ayudar a que tu cuerpo permita entender lo que estás diciendo. Y algo muy importante, que fue de las partes más complicadas de esta materia, perder el miedo al ridículo, porque hicimos bastantes actividades que pues a uno lo dejan como que expuesto enfrente de todos, que si bailamos, que si actuamos como conejitos y cosas así. Entonces es bastante difícil, pero pues también interesante y divertido. Y finalmente la materia de metodología y ética del trabajo universitario. Y bueno, en esta materia nos dieron muchas herramientas que complementan en general nuestro trabajo como estudiantes de licenciatura. Entonces vimos técnicas de estudio, estrategias de organización del tiempo, herramientas de investigación para nuestros trabajos, herramientas para crear nuestros trabajos, y esta parte se trasladó mucho más a las herramientas en línea, entonces está muy padre. Aprendimos cómo citar y hacer referencias de manera correcta para evitar el plagio, y también un poco de desarrollar esto de la identidad universitaria por ser estudiantes de la UNAM, ¿no? Entonces, espero que este resumen de las materias les dé una perspectiva y una información más detallada de cómo se maneja la carrera en general. Pero cualquier detalle que quieran revisar a profundidad o que quieran tomarse el tiempo para ver, les voy a dejar también los links en la cajita de información para que puedan revisar el plan de estudios de la licenciatura. Y pues eso.
Y bueno, como conclusiones generales sobre mi experiencia en la carrera, debo decir que fue una experiencia que me ayudó a terminar de estar 100% segura de que esto es lo que quiero hacer. Los profesores en general tienen una muy buena actitud de trabajo, actitud de escuchar a los estudiantes, de apoyar a los estudiantes con lo que necesitan. Todas las actividades que hicimos eran muy interesantes, muy divertidas, y para hacer justamente una licenciatura de formación de profesores como principal objetivo, creo que los maestros que están dentro de ella quedan perfectos como ejemplos de ello. Entonces sí recomendaría la carrera, la verdad. Y al ser una comunidad muy pequeña, porque como les decía, solamente han habido 4 generaciones en la licenciatura, hay muy poquitos estudiantes pues en cada área de idioma, entonces se presta para que todos podamos tener como una mejor atención y ser escuchados ante cualquier problemática. Algo que en otras carreras siento que al ser tantos estudiantes a veces es un poco difícil. Entonces esos son mis pensamientos sobre la licenciatura. Y yo espero que este video les haya gustado y les sirva para terminar de decidirse si es algo que les gustaría hacer o no. También se vale. Cualquier comentario, cualquier duda que tengan, pueden dejarlo en los comentarios y yo estaré leyéndolos, respondiendo, y cualquier sugerencia también se acepta. Y pues espero verlos pronto como parte de la comunidad de NALT, o tal vez no, pero mucha suerte a todos y nos vemos en otro video tal vez. Adiós.